contigo estoy mejor, más mejor, mucho mejor. Y es que aquí estoy mejor. Dios, te damos gracias por regalarnos esta noche, por brindarnos la oportunidad de crecer, de aprender, de meditar. Te pido que bendigas cada corazón y cada persona que en este espacio y en este tiempo disponemos nuestras mentes para enriquecer nuestro espíritu. Gracias, Dios, por todas las cosas que haces. Encomiendo siempre cada familia, cada corazón que en esta plataforma estamos unidos. Tú conoces cada corazón, cada necesidad. Te pido que de una manera poderosa nos ayudes en medio de este tiempo que estamos viviendo y que seamos muy fortalecidos en nuestra alma, espíritu, en nuestro cuerpo, que tengamos la fortaleza, la salud que necesitamos para continuar en las tareas diarias en Cristo Jesús. Amén. Listo. Amén. Bueno, Holmen, entonces vamos a empezar con un tema que creo yo que es de los más profundos de todos, y es cómo describe la Biblia a Dios. Bueno, cuando miramos esta pregunta, que es tan profunda porque Dios es muy amplio, muy grande en todo lo que podamos pensar e imaginar, pero encontramos que la Biblia describe a Dios por sus atributos que están ligados a esa forma de manifestarse, a esa forma de ser en su vida sobrenatural. Entonces encontramos que la Biblia habla de un Dios que es todopoderoso, que todo lo puede. La Biblia nos habla de un Dios omnipresente que está en todas partes, de un Dios omnisciente que todo lo sabe, de un Dios soberano, de un Dios santo, de un Dios temible, de un Dios que también la Biblia lo llama el Dios de los ejércitos, el Dios de amor también, un Dios que tiene amor, un Dios que también es fuego consumidor. La Biblia también habla acerca de ese Dios que es fuego consumidor, que es eterno, un Dios que es eterno, un Dios que es creador, tiene todas las cualidades y todos los conocimientos y todas las riquezas en su mente, en su ser como tal. La Biblia también nos describe desde un punto de vista como físico. La Biblia revela a Dios como una luz que es tan fuerte, tan contundente, tan abundante. Cuando Dios se le aparece a Moisés en un monte, una antorcha de fuego empieza allí a manifestarse ante los ojos de Moisés. Entonces, es lo que podemos encontrar, muchas otras cosas más, pero es como pequeños detalles de lo que la Biblia habla de ese Dios que todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce, en resumidas palabras. Entonces, Holmen, digamos que Dios es un ser que tiene todos esos atributos que acabas de explicar, pero digamos que cuando uno ora normalmente como que tiende a tener una figura, ¿cierto? Una figura de lo que conocemos que es como una persona, que inclusive pues no lo han vendido como un viejito, que pues obviamente yo sé que Dios no es ese viejito que nos han vendido de barba en las nubes, pero podríamos decir que Dios tiene un físico, o sea, que hay un físico, obviamente sabemos que es omnipresente, quiere decir que está en todas partes, y como está en todas partes, pues uno como que pues, por ejemplo, a mí me cuesta entender cómo alguien que puede estar en todas partes tiene o no tiene un físico. Sí, sí soy clara, o sea, ¿qué puede Sí, describir la Biblia en ese sentido? la Biblia nos hace entender que Dios pues, es un espíritu, es invisible, no lo podemos tocar con las manos, es un ser invisible que sus atributos, como dice, está en todas partes, todo lo sabe, todo lo puede, va más allá de nuestro entendimiento, va más allá de nuestra mentalidad que está reducida a un cuerpo. Ya cuando nosotros empezamos en esos pensamientos de cómo es Dios, entonces vuelvo y repito, la Biblia lo describe como una luz gigante o como una antorcha de fuego en sus manifestaciones que ha tenido como con los hombres. Ya cuando hablamos de Jesucristo, sí podemos nosotros encontrar una figura física. Lamentablemente creo que la mayoría de las personas han alimentado una imagen de Jesucristo a través de las películas, a través de las estampillas, de las imágenes, pero la parte más profunda que siempre he compartido de Jesucristo, de
si se me aparece hoy Jesucristo, ¿cómo lo puedo ver? Siempre me gusta llevar a las personas al último libro de la Biblia, donde Juan, el apóstol Juan, tiene una experiencia donde Jesucristo se le aparece en una isla. Y quiero pues que usted escuche esta parte que es muy interesante de la experiencia que tiene Juan. Dice, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al hacerlo vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, dice, candelabros, vi a alguien que parecía ser un hijo de hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y con un cinturón de oro a la altura del pecho. Sus cabellos eran blancos como la lana o como la nieve, sus ojos parecían llamas de fuego, sus pies brillaban como el bronce pulido, fundido en un horno, y su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su cara era como el sol, cuando brilla en todo su esplendor. Allí en Apocalipsis capítulo 1, estaba leyendo allí en los versos, desde el verso 12 en adelante. Y esa es la descripción de Jesucristo. Esto es como se ve Jesucristo en el tiempo que Juan tiene su experiencia. Recordemos que Jesucristo, cuando caminaba con los discípulos, era una apariencia muy natural. Cuando Jesucristo resucita, hay algo muy especial en él, sí, hay algo muy especial. De eso especial es que no tenía, digamos, como, pues no estaba echando sangre, pero de cierta forma Jesucristo sí le muestra a Tomás, le muestra como las marcas en sus manos, como esa marca de la experiencia en medio de su muerte. Pero ya cuando Cristo es glorificado y está en el cielo y se le aparece a Juan después de muchos años, ya esta experiencia de Juan es una experiencia sobrenatural, donde se encuentra un Jesucristo con una apariencia tal como lo acabé de leer en esta porción de la Biblia. Entonces, si hoy quisiéramos pensar en Jesucristo, nos podemos imaginar lo que realmente dice la Biblia. Creo que la imaginación sana siempre está basada en lo que la Biblia dice. La imaginación se empieza a distorsionar cuando nos salimos de lo que la Biblia no tiene como información. Cuando yo empiezo a que mi mente empiece a imaginar cosas que muchas veces no están en la Biblia como fundamento, empiezo ya como a desviar y puedo darle lugar a decir y hablar cosas que no tienen fundamento bíblico. Pero yo te pregunto, lo que pasa es que Dios son 3, ¿cierto? Es una Trinidad. Y esos 3 son Jesucristo, Dios Padre y Espíritu Santo. Entonces, digamos que lo que nosotros hemos entendido por tradición es Jesucristo, entendido como ese hombre de pelo largo, barbado, bonito, blanco, de ojos claros, que pues definitivamente no es, inclusive no se acerca a la época. La descripción que nos da la Biblia es otro cuento que es completamente raro, pues porque un hombre que tiene ojos de fuego es muy sobrenatural lo que tú dices. Dios Padre definitivamente no se describe como una llama, o sea, es la máxima descripción que entendemos como desde la parte física. Sí, pero total, el Espíritu Santo nos lo han vendido como una paloma, y de hecho hay un texto bíblico que dice que descendió como paloma, y la Iglesia Católica toda la vida nos ha puesto una paloma, pues personificando el Espíritu Santo. Entonces digamos que Dios son 3 personas, ¿cierto? O 3 personajes, llamémoslo así, que son uno, que es la parte de la Trinidad que es difícil de entender. Y cada una de esas personalidades o personas, o como le podamos decir, o seres, tienen una apariencia física, ¿o no es así? Jesucristo tiene una apariencia física tal como lo leo en el último libro de la Biblia. Por ahí alguien estaba preguntando, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 1, puede leer todo el capítulo 1, y esta es una revelación que Dios le manifiesta allí a Juan, uno de los apóstoles. Quería tocar un tema porque tú hablaste acerca de la paloma, que muchas veces las personas siempre relacionan al Espíritu Santo con una paloma. Yo quiero leer esta parte que es de donde se toma este pensamiento. En Mateo capítulo 3, desde el verso 13 dice: Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara.
Al principio Juan quería impedírselo y le dijo, yo debería de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le contestó, déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces Juan le consintió. En cuanto a Jesús fue bautizado, dice, cuando Jesús fue bautizado, salió del agua, el cielo se abrió y vio que el Espíritu de Dios bajó sobre él como en forma de una paloma, como en forma de una paloma. Y se oyó entonces una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado a quien yo he elegido. Entonces, ¿qué acontece? Que a través de la historia, a través de este verso, siempre imaginamos que el Espíritu Santo es una paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, ¿sí? En aquel momento, Juan ve como en forma de una paloma, ¿sí? Ve algo muy sobrenatural que viene a Cristo. Y claro, y a partir de ese momento, entonces todo el mundo piensa que una paloma blanca es el Espíritu Santo. O si una paloma blanca viene sobre alguien y se pone aquí en el hombro, entonces las personas dicen, ay, ese es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero a veces se toman ese tipo de experiencias o de textos para que las personas crean o piensen que realmente el Espíritu Santo es una paloma, pero no es una paloma el Espíritu Santo. Holmen, entonces yo pregunto una cosa, tú hablas que uno de los atributos de Dios, entonces hablaste de la omnipresencia, es decir, puede estar en todas partes. Omnisciencia, todo lo sabe. Él sabe qué voy a hacer mañana antes de que yo sepa. Hablaste también de la omnipotencia, es decir, todo lo puede. Pero entonces en la parte de la omnipresencia podríamos decir que Él está presente siempre a través del Espíritu Santo, ¿o no necesariamente? No necesariamente, porque volvemos a lo mismo. Estamos hablando de un Dios que todo lo puede y la manifestación de su Espíritu Santo, que cumple unos propósitos. Ejemplo, antes de que Jesucristo partiera al cielo, decía, yo no los voy a dejar solos, dejaré mi Espíritu y mi Espíritu Santo los consolará. Pero también hay textos donde encontramos que una de las cosas que el Espíritu de Dios hace en nosotros es que nos redarguye. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que nos recuerda constantemente las enseñanzas y los pensamientos de Jesucristo. Entonces, digamos, Dios en su personalidad sobrenatural, o sea, esto es sobrenatural, en su gloriosa inmensidad, ha manifestado que una parte de Él, ¿sí? Ejemplo, Cristo, la Biblia lo menciona como el Verbo. Cuando usted va a Juan, allí en el Evangelio de Juan, usted puede descubrir que Cristo es el Verbo y dice que el Verbo se hizo carne. O sea, el Verbo se hizo carne y vino a habitar entre los hombres. O sea, el mismo Dios, a través de este cuerpo de Jesucristo, viene a habitar entre los hombres. Y a través de la historia, para el judaísmo era muy difícil pensar que esa parte de Dios que se llama el Verbo venga a habitar entre los hombres y Cristo como tal viene a habitar entre los hombres a manifestar su grandeza, Dios en ese cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, para los judíos incluso era un tema muy complejo, muy difícil, porque siempre en el Antiguo Testamento Dios se ve como uno, como uno, como uno. Dios es uno, Dios es uno. Entonces, claro, cuando vienen estas manifestaciones de lo que Cristo viene a hacer en la tierra, de que Cristo se va y el Espíritu Santo queda, esta información, muchas veces para algunas personas, incluso dentro del judaísmo, era algo raro, como que, ¿cómo así? O sea, no entiendo. Pero eso hace parte de esos misterios que tiene Dios en su naturaleza, que se vuelven difíciles muchas veces de entender y que también se vuelven muchas veces difíciles de explicar. No vuelvo para atrás porque contigo estoy